Buenas noches, en este video hablaremos sobre el lenguaje. El lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Es la facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado o de otros sistemas de signos. Capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos por medio de la palabra. Es un conjunto finito o infinito de oraciones, cada una de ellas de longitud finita y construida a partir de un conjunto finito de elementos. En esta aceptación se toman en cuenta las características estructurales del lenguaje. Es decir, que es un instrumento de comunicación, el cual nos permite socializar y transmitir sentimientos, pensamientos e información. Tipos de lenguaje. El lenguaje oral es producido por sonidos articulados y producido por el tracto vocal. Lenguaje textual representa la comunicación a través de las letras por medio de distintos sistemas de escritura. Lenguaje gestual, como cualquier sistema organizado a base de gestos o sistemas corporales aprendidos o somatogénicos no orales de percepción auditiva o táctil. Lenguaje transcrito es aquel que intenta representar fielmente los fonemas o sonidos de una lengua sin respetar las reglas ortográficas de esa lengua o en otra lengua. Lenguaje articulado está constituido por un conjunto de símbolos fonéticos. Se aplica al lenguaje oral del ser humano, al estar formado por un número determinado de sonidos que se combinan de manera diferente para formar palabras con significado. Lenguaje visual es el lenguaje que desarrollamos en el cerebro relacionado con la manera de cómo interpretamos lo que percibimos a través de los ojos. Lenguaje escrito. El lenguaje es la representación de la lengua por medio del sistema de escritura. El lenguaje escrito es una intervención en el sentido de que debe ser enseñada a diferencia del lenguaje hablado. Lenguaje virtual. Teóricamente, la comunicación virtual abarca las comunicaciones en que los intervinientes preservan su identidad de una relación física, mediante una forma telemática que evita el compromiso expreso de la propia personalidad. Funciones. Las funciones del lenguaje son los distintos cometidos con los que el lenguaje se usa por parte del ser humano. Se clasifican en referencial o representativa, transmite una información sin expresar sentimientos ni opiniones. Expresiva o emotiva, expresa sentimientos o deseos, es la función opuesta a la representativa. Apelativa o conativa, influye en el oyente con el fin de que haga algo. Poética, crea belleza y un efecto estético con el lenguaje. Fática o de contacto, inicia, mantiene o finaliza una conversación. Metalingüística, habla de la propia lengua que se utiliza en la comunicación. Su importancia. La importancia del lenguaje es vital para el ser humano, ya que él mismo le permite establecer comunicación con otros seres humanos y así vivir en comunidad. Si el ser humano no contara con algún sistema del lenguaje, no podría entonces armar proyectos en común con otros individuos, lo cual es justamente la esencia de la vida en la sociedad. En conclusión, el lenguaje es muy importante ya que desde un comienzo los seres humanos de una manera u otra buscaban la manera de comunicarse, ya que es una manera de socializar o convivir con los demás en nuestro diario vivir. Gracias.